Estamos de regreso, esto es Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tus noches. Y como ustedes saben, nosotros aquí en el programa siempre tenemos temas que conecten con la sexualidad y yo creo que es hora de que hablemos de tu corazón. Hoy Lili trajo un invitado especial que va a conectar directamente con tu corazón, así que espero que se mantengan atentos. Darle la bienvenida al doctor Freddy Loinaz. Loinaz es un médico internista y cardiólogo, director del departamento de hemodinamia de Hospiten, y según veo aquí que tú eres un cardiólogo intervencionista, o sea que tú tienes acceso al corazón. Se podría decir que sí. ¿Es verdad? Claro que sí. Doctor. Bienvenido a Cultura Radio, doctor. Bienvenido. Ustedes saben, antes que empieces a preguntar, la razón por la que invitamos al doctor Loinaz es porque estamos en el mes del amor y aunque usted no lo crea, el corazón sí se rompe. Sí. Existe algo que se llama el corazón síndrome del corazón roto. roto. Entonces, ¿verdad? es cierto. Sí, es cierto, cuando te da una tristeza muy grande. Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre el amor. Ya, Eric, puedes preguntar. Doctor, hace poco nosotros trabajamos una consulta no profesional de esa que nosotros hacemos aquí, donde la gente nos escribe unos cuantos cuestiones ahí, para nosotros decirle más o menos lo que nosotros opinamos. Y hubo un señor que estaba diciendo que él estaba teniendo problemas con su mujer, porque después que a su mujer le encontraron que ella sufre de hipertensión, después de un embarazo quedó hipertensa, ¿verdad? Aparentemente la mujer no se quiere agitar mucho en el sexo, porque tiene miedo. Tiene miedo que le dé una sirimba. De que le vaya a dar una sirimba o que le vaya a dar algún despapeo. ¿Usted me entiende? Entonces, doctor, acláremele a la gente, o si usted puede explicarnos a nosotros también. ¿Tiene algún efecto en el sexo la hipertensión, tanto del hombre como de la mujer? Mira, eso vamos a desglosarlo un poquito, porque realmente el tema es largo. La hipertensión es parte de las enfermedades que puede afectar el aparato cardiovascular, dígase las arterias, el corazón, las venas, los pulmones, y eventualmente es una situación que si no se trata de manera adecuada puede tener ciertas repercusiones en las personas, infartos, trombosis, etcétera, etcétera. Pero si esa persona que estás describiendo, en este caso una mujer, que tiene su hipertensión controlada, 100% controlada, y se está tomando su medicamento, no debería de tener ningún tipo de miedo en practicar el sexo, ni ningún tipo de actividad física que ella quiera hacer. Ni siquiera en una tanda intensa de esa que uno... Pero viste que somos hacer. Profesionales, porque eso fue lo que nosotros dijimos. Ni siquiera en una tanda intensa. Normalmente, aunque no siempre es así, la mujer en nuestra cultura suele ejecutar, no siempre es así, un rol un poquito más pasivo. Sí, claro. Empanada. Sí, hay hombres que damos la milla extra. Que damos la milla extra. Exacto. Entonces la mujer no se agita tanto, la mujer recibe y hace lo posible. Y bueno, y te voy a ser sincero, ya hablando del que es difícil ser mujer. sexo como práctica cardiovascular. Realmente hay un montón de efectos beneficiosos, sobre todo cuando hay un orgasmo involucrado. O sea, hay un montón de liberación de sustancias que son antiinflamatorias, que ayudan a que el endotelio vascular se relaje. Estamos saludables. Y que el corazón pues esté mucho más Espérate, damos una pregunta porque lo voy a entrevistar. Estoy ahí mismo. Doctor, una pregunta. Él dijo algo que yo siempre he querido preguntar a un cardiólogo. Usualmente cuando una persona sufre, yo supuestamente soy hipertenso, ¿verdad? Supuestamente. Yo no tomo pastillas. Pero yo me he dado cuenta que cuando yo tengo casos donde me estreso mucho o yo paso muchos días trabajando sin parar, como que me siento medio sofocado, como que siento que me está subiendo la presión, ¿verdad? Y yo, cónchale, me estoy poniendo mal. Pero ¿qué sucede? Siempre he tenido ese miedo y que durante el sexo uno tiene como una agitación. Pero yo nunca he sentido ese malestar. Aún mi corazón está que se me está por salir del pecho. O sea, realmente cuando uno tiene un orgasmo no es lo mismo que, por ejemplo, cuando tú estás fajado trabajando el día entero. O sea, no es la misma agitación, no es la misma presión cardíaca. ¿O hay una diferencia? Bueno, hay que definir cómo se llega a cada una de las situaciones. Por ejemplo, cuando tú tienes mucho tiempo trabajando, realmente tú sueles sobrepasar tus capacidades, tanto físicas como mentales, y tú te estás forzando a llegar a un nivel y eso requiere estrés, un hiperestímulo de tu sistema hormonal sobre lo que es tu sistema cardiovascular.
que en algún punto puede llegar a ser deleterio. Por ende, es como si estuvieses acelerando el carro allá hacia el numerito rojo, al área roja. Estás en RPMs peligrosos. Peligrosos, a punto de fundir el motor. Exacto, y eventualmente el burnout puede suceder. Ya llevándolo a la práctica del sexo, realmente es una estimulación progresiva y de algún punto transitoria. Vas a llegar a ese pico, pero eventualmente, inmediatamente vas a bajar. O sea... Pero lo estás haciendo felizmente, ¿no? No es eso. Sin estrés. Sin estrés. Doctor, y realmente cuando estás excediendo tus capacidades físicas, eventualmente también va a haber un cúmulo de sustancias tóxicas en tu cuerpo, en donde la combinación de todo este hiperestímulo puede desencadenar situaciones bastante incómodas, arritmias, puede haber síncope, desmayos, puede haber incluso, como alguien mencionaba antes, cuando se produce el corazón roto. El corazón roto no se produce más que por una hiperdescarga de adrenalina sobre todo lo que es el corazón, y eventualmente el corazón se somete a una demanda tan intensa de oxígeno y de circulación que colapsa. Se rompe. O sea, y literalmente ocurre lo que parecería un tipo de infarto. De hecho, es un tipo de infarto. Y se mueren. Afortunadamente, en la mayoría de los casos suele ser transitoria esta situación. Y con el tiempo y con algunas sustancias antiinflamatorias, esta situación puede revertirse. Este nombre en la literatura médica recibe el nombre de Takotsubo, que de hecho es un nombre que que intenta describir la forma de una forma que adopta el corazón por la forma en la que se mueve, muy parecida a los recipientes que usaban los japoneses anteriormente para pescar, que como si fuese una especie de tinaja, en donde la parte de abajo, la parte que se abomba, la parte redonda, sería la punta del corazón que no se mueve y que solamente se mueve la parte de arriba, justamente por el hiperestímulo que recibe el corazón. Y esto de alguna manera simula totalmente lo que es un infarto, y en algunas ocasiones, cuando el evento es muy grave, de hecho la persona queda en una condición que se llama insuficiencia cardíaca, que es donde el corazón pierde capacidad de bombeo y ya luego no puede bombear adecuadamente como debería. O sea que sí, esto es peligroso y debemos intentar pues no someternos a las circunstancias que van a desencadenar esta situación. Por eso es que yo no lloro por nada. Ok, yo tenía la idea. No, pero es que yo lo vi, fue una muchacha una señora que tuvo su hija, y la hija tenía 20 y pico de años y le dieron como 7 disparos. Al final la muchacha sobrevivió, pero todo el tiempo que tuvo esa señora de estrés y todo eso le dio eso. Pero yo pensé que había sido como un episodio de ansiedad, algo así, que realmente era como que ella se sentía que iba a tener un infarto, pero que no, el corazón no sufría. No se vio nada. afectado. O sea, me estoy enterando ahora que sí, que eso sí sufrió el corazón. Pero sí, ella sobrevivió, pero... Yo conocí eso, fue con el caso un caso muy triste, la matanza que hubo en Texas, creo que fue, no recuerdo, que era una escuela primaria que a los niños... De Uvalde. Que hay una profesora que la mataron. Sí, y el esposo se murió de corazón roto. Bueno, y explicaron que fue un tema de como una especie de infarto. Sí, bueno, el problema es que cuando el corazón pues llega a esta situación donde está inflamado secundario a este infarto, todo lo que es el músculo cardíaco puede inestabilizarse y puede producir complicaciones, por ejemplo, complicaciones eléctricas, arritmias peligrosas, que pueden llevar a que el corazón eventualmente sencillamente se detenga y haga una parada cardíaca a la persona. ¿Qué es lo que está pasando, doctor, en estos tiempos? Antes, cuando yo era muchacho, era difícil usted escuchar a un joven de 20 a 30, de 30 a 35, que le dio un infarto y se murió. Últimamente he escuchado jóvenes de 25, 26, 29, 28, 30, que se están muriendo por infarto. ¿Qué es lo que vamos muy rápido? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Es una combinación de situaciones. Yo diría que la receta perfecta para la perdición. Nosotros en la actualidad comemos peor que antes, y somos más sedentarios. Y también, aparte de todo eso, tenemos hábitos tóxicos mucho más peligrosos, y la actividad física en nuestra vida generalmente es nula. Entonces, cuando sumas todas estas cosas que parecen inofensivas, realmente tiene un gran potencial de provocar problemas, provocar hipertensión, provocar diabetes, el tabaquismo, que está muy de moda, y no estoy hablando solo de los puros, estoy hablando de que
de que a pesar de que, que se viene ofensivo, de que hoy en día en las cajas de cigarrillos hasta te pintan, te ponen figuras de los cánceres que esto puede causar. Los pulmones. De alguna manera las personas obvian totalmente esto y deciden practicar este hábito que dicho sea de paso, es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedad arterial a cualquier nivel, a nivel del cerebro, a nivel del corazón. Y te lo digo de manera independiente. O sea, no es lo mismo un joven de 30 años que no sufre de nada a un joven de 30 años que sufre, o sea, que fuma. O sea, cuando tú mencionas esa palabra en cualquier médico que se respete, inmediatamente tu nivel de riesgo aumenta, pero a las nubes. O sea, el tabaquismo tiene una gran capacidad de producir enfermedad, no solamente cardiovascular, a nivel también de los pulmones, a nivel... O sea, mira, tú has mencionado algo muy bueno al principio que quería corregirte. Dijiste, yo sufro de hipertensión, pero yo no tomo tratamiento. Eso que tú mencionaste es algo muy peligroso. ¿Por qué? Lo primero es, ¿quién lo diagnosticó? Pregúntale, doctor. No. Es que él sabe por qué lo está diciendo. Claro. Pero tal vez él está ignorando las repercusiones que esto puede tener en su vida. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es que la hipertensión arterial, que sencillamente es la famosa presión alta, y la presión es una fuerza física. Sí. Estamos hablando que en tus arterias hay una gran fuerza ejerciendo distensión que eventualmente puede romper la arteria. Esto es la presión. Es algo que empuja las paredes y que eventualmente puede traer una complicación bastante seria. Y déjame decirte que la hipertensión es conocida como el enemigo silente, porque generalmente cuando produce síntomas es porque la situación está ya bastante desequilibrada. En los estadios iniciales de hipertensión arterial, de presión alta, pues la gente no siente nada. Eventualmente un mero dolor de cabeza en ocasiones, una ligera falta de aire. Esos son los síntomas. Sí, y muchas veces la gente lo medica como un analgésico convencional. Una cardioaspirina. Y pasa desapercibido. Pero ¿cómo una gente sabe que tiene la presión alta? Porque hay mucha gente que te dice, ok, por ejemplo, uno tiene de que esto, los Apple Watch y la vaina, y la gente que, yo he escuchado a mucha gente que dice, voy a comprar eso para medir mi presión arterial. Pero realmente un reloj de eso no te lee la presión arterial, ¿o sí? Bueno, mira, hay algunos dispositivos que mediante impedancia pudiesen medir el nivel de cizallamiento que hay dentro de una arteria y por ende medir la presión. Pero esos son aparatos bastante sofisticados que generalmente están en el área médica y son los que al final tienen la capacidad de hablar con criterios de valores. Pero realmente estos dispositivos inteligentes no son como pueden para medir la frecuencia cardíaca, pero así como hacerte un electrocardiograma, así como medirte la presión, realmente esto es una especie de leyenda urbana que a veces se asocia al dispositivo para que se venda más. Preguntan aquí un oyente. Pregúntale al doctor si una persona que es hipertensa tiende a sufrir de muchos cólicos. ¿Cómo así? Bueno, no necesaria. Mira, es interesante, es interesante la pregunta que han mencionado. Ese es un peoso. No, mira, es que nosotros cuando pensamos en el aparato cardiovascular, generalmente solamente pensamos en el corazón o en el cerebro. Pero déjame decirte que el sistema cardiovascular, que es como te mencioné antes, son las arterias que llevan la sangre, las venas que la recogen, el corazón que la bombea y los pulmones que la oxigenan, pues son un todo. Y el sistema circulatorio arterial se distribuye por todo el cuerpo y lleva sangre a todos los órganos. Yo no descartaría que una persona que tenga un mal funcionamiento de su sistema arterial, que lleva la sangre a nivel intestinal, pudiese eventualmente promover algún tipo de mala digestión y eventualmente esta persona tiene algún tipo de flatulencia asociado a un problema vascular. Flatulencia. Pero mira, eso es interesante porque hay personas que tienen problemas estomacales y se quedan en el gastro y el gastro no resuelve. Pero quién sabe si debe de ir al cardiólogo. Bueno, yo sí, algo en ese mismo tema. Yo fui al médico una vez porque tenía un dolor estomacal, tenía una inflamación intestinal, eventualmente se descubrió. Y por un tema de la presión que me la tomaron y que no bajaba ni siquiera con medicamentos, pues me mandaron a un cardiólogo, el cardiólogo me indicó estudio y terminé
siendo hipertenso. Me sube de noche incluso. 130 fue el promedio general de la presión mía, 131 por ahí. Bueno, pues te digo algo, ¿qué edad tienes? 32. 32. Todavía estás dentro de una edad donde hay un poquito de protección, pero dentro de los factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y eventos cardiovasculares adversos, ya tienes 2. No, ya yo estoy tomando pastillas. De hecho, tienes 3. Porque ¿Cuáles son? estás en sobrepeso, eres hombre y ya eres hipertenso. Ay, tú tienes todo lo malo. Ay. Ay. Entonces, Ya yo estoy... Fue un placer, Pregúntale fue a un placer. Pregúntale al doctor, pregúntale Ah, al sí, que gordito de él vive hipertenso. Él está siempre con la presión alta. Y Sí. él tiene, ¿cuánto que tú tienes? 28. 26. 26 años y ya está hipertenso. Bueno, y... lo que pasa es que de aquí, o sea, sin Párate ahí, deseo, bello. sin, Da una Ah, ya lo vueltica, vi, da una ya lo vi. vueltica. No, bueno. Ya lo vio con lo de allá, aunque... sin deseos de No. No es eso, no es eso. Lo que pasa es que yo he notado que estamos en la época de la hipersensibilidad. Ah, no, aquí no. El primer chiste de gordo lo hago yo. No, entonces... Aquí estamos todos gordos, doctor. ¿lo No, puede No, decir? todos no, mi amor. Yo no, Todos mi no. amor. Yo Todos digo no. de Yo los tengo hombres, cuadritos. de los Ah, hombres, de los hombres. gracias. Ok. Tenemos Sí, que porque ser... tú te estás Ajá. riendo. tenemos Yo que no me ser estoy muriendo. cuidadosos Cuidadoso. de la manera No, pero en la este que programa usted puede hablamos. decir gordo, ¿eh? Pero, por ejemplo, la obesidad es un factor independiente para el desarrollo de diabetes, para el desarrollo de hipertensión arterial, y no sería raro que si él mantiene un índice de masa tan desproporcionado como que tiene ahora, eventualmente pueda tener estas situaciones de salud que van a Empeorarse con el perpetuar. tiempo. No debería. Tú te estás No muriendo. deberías permitirte eso, ni tu cardiólogo tampoco. Con esto de ¿Quién los es su números, cardiólogo? con esto de los números y las metas hay que ser rígido. ¿Cuál es la O presión sea, normal? Por debajo de 120, por debajo de 80. Son 2 números. Una cuando el Ajá. corazón está bombeando de manera activa y otra cuando se está llenando, cuando está Ok. relajado. Entonces, se ha demostrado que con sencillamente 5 milímetros de mercurio por encima del valor normal, ya se pueden ir afectando órganos de manera paulatina. Y por eso, de hecho, las últimas guías de la Sociedad Americana de Cardiología han establecido que ya la hipertensión no se describe a partir de los números que se describía antes, a partir de 130. Ya se habla que toda aquella persona que tiene por encima de 120 milímetros de mercurio ya está hasta cierto punto en cierto rango de hipertensión. Tengo una pregunta, doctor. A mí en algunas ocasiones me da un dolor aquí en el pecho, aquí, mira, aquí. mira. Síndrome del corazón roto. Aquí, Ujú. aquí. Alguien me dijo que era por el estrés. ¿Qué tan cierto puede ser o debo de hacerme un chequeo porque me estoy ya... Mira, tú has mencionado un síntoma bastante delicado. Doctor. Ay. No, bastante delicado Ajá. porque de hecho es un síntoma controversial, porque pueden ser Ah, muchas bueno. cosas peligrosas como puede ser algo totalmente Sí, inofensivo. sí. Pero tomando en cuenta que la mayoría de personas que nosotros comúnmente oímos que fallecieron, ¿y de qué murió fulano? De un infarto. Ujú. Entonces, ¿cómo se manifiestan los infartos? Por el dolor en el Claro, pecho. claro. Ese es el síntoma cardinal de un ataque cardíaco. No, pero ya se fuese muerto si es por eso. Entonces, Lo digo hace mucho. cuando alguien describe dentro de la exploración física, en la entrevista con el médico que le duele el pecho, lo que el trabajo del médico que te está atendiendo es ponerse compulsivo y demostrar por todas las vías posibles de que eso no tiene que ver con tu corazón y con la Exacto, circulación de tu corazón. exacto. Y ya luego, pues empezar a aclarar otras posibles causas. Pero el dolor de pecho pues tiene características, sobre todo cuando eso es de origen del corazón, que lo van definiendo como Ajá. peligroso y otras que lo van apartando de la posibilidad de algún problema circulatorio y lo van haciendo inofensivo. Ok. ¿Perdón? Sí. Dime, Fiorella. Ok, ya hablaron de cuando son gorditos, perdón, mis amigos. Entonces, si una persona tiene un porcentaje de grasa bajo, ¿eso afecta el corazón? Porque cuando yo siento que lo bajo mucho, siento que tengo taquicardia. Bueno, lo que habría que ver es si tal vez dentro de tu régimen de entrenamiento te estás excediendo Ujú. Puede ser. demasiado y eventualmente pudieras terminar en un estado de hipermetabolismo que provoca estas manifestaciones que está describiendo, porque por lo general, no, que el índice de masa y de grasa esté bajo, generalmente no está asociado a problemas cardiovasculares. Sí puede estar asociado a desbalances hormonales Ajá, y de eso otro sí tipo, tengo. que quién sabe si Deja estos de a la vez inventar. puedan Ujú, producir otra ujú. cosa, pero así del todo es la grasa que se acumula, ese adipocito, el que eventualmente
tiene la capacidad de generar diabetes y de generar disfunción del aparato vascular. Entonces, doctor, hemos hablado de una parte siempre como Yo no he negativa. terminado contigo. No, yo sé. No, yo me voy a consultar con usted. Yo tengo Pero yo palabras tengo, para por ti. ejemplo, una pregunta. Siempre me he dado el punto de vista. Yo siempre he escuchado la historia de la Porque a gente mí que me sufre de molesta cuando la gente dice, yo dije que sufro de la que presión. no, porque yo no me he checado. Di que a fondo, doctor. No, yo no puedo no, decirle que sí o sea, ni que yo no. dije que sufro Mire, de yo la tenía una presión. situación una vez. Eso Oiga es esto. feo, eso es Yo tenía grave. una situación una vez Porque que tú yo sabes que tú me no voy a sabes morir. con lo que estás jugando. No, yo sé. Un día yo No, estaba de verdad, sintiéndome mira, mal. mira, Mal. pero Y yo espérate, pensaba que era ¿tú te di que el imaginas- pecho. tú te Y era la imaginas- posición. ¿Tú te imaginas tú con una trombosis? No. Con Dios un me lado libre. muerto del Dios me cuerpo que tú libre. no puedas mover. Bueno, Bueno. tenemos un tema. Dios. Hay un Dios 25 me ya que él no lo libre. tiene. Él no lo Dios tiene. me O tú te libre. imaginas, por ejemplo, que tu corazón se te agrande y pierda fuerza de bombeo, que tú no puedas caminar ni siquiera 20 pasos sin calzarte. O la erección también. No vas a poder tener Qué bueno que relación. han mencionado esa parte, la parte de la ¿Se erección. da mucho eso? Déjame decirte. Ay, es que le duele déjame a él. decirte Eso es lo que le la duele. disfunción Él puede eréctil perder lo Ajá. que sea, menos Ajá. en un eso. 20 a un 30% de los hombres es el primer síntoma de problemas cardiovasculares. Cuando tú empiezas a tener Cuando dificultad. Se dificultad. salvaron, se salvaron. Pasa Cuando trabajo. tú empiezas a tener dificultad para la erección, Eso probablemente esa es la traducción de de que algo el mucho más corazón. profundo que está pasando a nivel de tu sistema cardiovascular. Entonces usted mencionó de lo gordito. Aquí estamos todo el mundo gordo. Ahora, yo he notado que cuando una gente se le diagnostica, ¿verdad? Y como dijo Eric, mira, me pusieron pastillas, qué sé yo cuánto. Y yo he notado también personas mayores que tienen que tomar pastillas la vida entera. ¿Es necesario para una persona hipertensa simplemente depender de medicamentos? O como usted mencionó, dice, bueno, yo me puse para mí, empecé a comer saludable, empecé a trotar en el mirador todos los días. ¿Eso ayuda a disminuir los riesgos? Has hecho una excelente pregunta. Lo primero es que las personas no deben ver el tratamiento como algo malo. Es bueno y creo que es la primera vez que lo digo en el aire, las personas deberían ver el tratamiento como un invento de la modernidad. Ujú. Algo que está creado para ayudarte a vivir más tiempo y mejor. La pastilla no es el enemigo. Ahora, la pastilla no es la única parte del tratamiento. O sea, todo tratamiento cardiovascular debe ir de la mano con un cambio de hábitos de manera seria. Si estás obeso, perder peso. Si estás sedentario, hacer actividad física. Si estás comiendo mal, comer bien. Eventualmente, si estás a tiempo, tus cifras tensionales pueden mejorar al punto de que se te retire el tratamiento para la hipertensión. Pero hay algo que hay que tener claro, que una vez has empezado a tener algún tipo de disfunción a nivel de tu sistema cardiovascular relacionado con hipertensión, eventualmente, tarde o temprano, eso va a florecer y va a aparecer. Entonces, muchas veces la medida lo que están destinadas es a retrasar las situaciones. Y bueno, yo te diría, pero qué mejor si vas a vivir un año que vivir 10 años. O sea, vivir 10 años es mejor. Y vivir 10 años mejor y de más calidad es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, Claro. claro. Entonces, el tratamiento no es el enemigo, pero el tratamiento con pastilla no es la única manera o no es la única herramienta para que la salud se conserve de manera adecuada. Todo esto debe ir de la mano con actitudes positivas, tanto a nivel de actividad física, a nivel de alimentación, a nivel de todas las cosas que tienen que cambiar en tu vida, no solamente el sedentarismo, sino hasta el mismo estrés. Eventualmente nosotros mismos, por alguna razón humana, nos sobrecargamos en exceso y no entendemos cuándo parar. Eso es cierto. Entonces, Hay que visitar un ¿quedó cardiólogo. solucionada tu inquietud? Claro. Yo tenía dos Coge un preguntas. humano allá. Yo tenía dos preguntas, pero más o menos él la respondió con eso. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia o por qué es que cuando una persona que supera los 50 años le da un infarto, aguanta más, como, bueno, en términos coloquiales, aguanta más que un joven de 20 y tantos, 30 y tantos, que se supone Pregunta, que ese ¿verdad? corazón, se supone, ¿verdad? El joven. Que ese corazón es más joven. ¿Cuál es la sí, diferencia? ¿verdad? Bueno, mira, tiene que ver, hay varios factores que influyen en esto. Lo primero es la manera en que se produce el evento. Ok. Normalmente el paciente es joven. Lo primero, vamos a aclarar un punto. Los infartos se producen cuando se tapa la circulación del corazón. La arteria que le lleva la sangre al corazón se tapa de manera abrupta por un coágulo que cierra el flujo sanguíneo hacia una parte del corazón. Ok. Eso es un infarto. Y mientras más tiempo pasa
el cese de flujo sanguíneo hacia esa parte del corazón, más se deteriora el corazón y más chance hay de que la persona fallezca. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las veces en el paciente joven, la forma en la que se produce el evento tiene que ver con que una pequeña plaquita de colesterol que tenía que ver con algún tipo de inflamación que había internamente en la arteria se rompe. Y esa ruptura crea una inflamación abrupta que va a formar un coágulo que va a tapar la arteria. Y generalmente no hay ningún tipo de adaptación desarrollada para una situación como esta. En el paciente envejeciente, ya el paciente que tiene más de 45, 50 años, dígase 65 años, que es lo que uno describiría como envejeciente, esta enfermedad no es una placa de ateroma pequeñita que se rompe. Es que es una placa de colesterol, plaquetas, glóbulos rojos que se ha ido formando y poco a poco llega a un nivel casi crítico de tapar la arteria y eventualmente se rompe. Okay. ¿Qué pasa? Que como esto es como en esto hay involucrado un proceso crónico de formación de esta obstrucción, pues eso ha ido dando al traste con la formación de lo que muchas personas conocen como circulación colateral. Eso es como cuando tú represas un río. Eventualmente, si el río crece mucho, pues él empieza a buscar otras vías por otro lado y de alguna manera va creando una circulación alterna que cuando se cierra totalmente el flujo en la arteria principal, pues pasa lo suficiente de flujo sanguíneo hacia el corazón a través de estas colaterales que permite que el músculo, en vez de morirse, que es lo que sucede en el infarto, se queda aturdido. Se queda como aturdido, pero eventualmente, si el flujo se restablece con tiempo, pues se recupera con muy buena tasa de éxito. Okay. Wow, qué interesante. ¿Ha hecho una cirugía de corazón abierto? No, realmente yo soy cardiólogo intervencionista. ¿Cuál es la ¿Qué es diferencia? el intervencionista? No es que Nosotros interviene. somos la contraparte de la cirugía cardíaca. Nosotros hacemos lo que ellos hacen sin abrir el pecho. Okay. Dígase, nosotros somos un procedimiento mínimamente invasivo que de alguna manera puede obtener resultados, no solamente diagnósticos, sino resultados terapéuticos similares a lo que por mucho tiempo ofreció la cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca sigue siendo el estándar de terapéutico para muchas situaciones de salud, pero poco a poco, según han ido avanzando las herramientas terapéuticas que yo tengo disponibles, pues eventualmente hemos ido absorbiendo parte del terreno que ellos tenían. Antes, la única solución que había para un problema de la circulación del corazón era que te hicieran cirugía de bypass. Hoy en día... ¿Qué es eso, cateterismo? No, la cirugía de bypass es cuando toman una... Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, eso es como si la CAS te cortó el agua y el vecino te presta una manguera. Ok. Es algo así. Conectando otro tubo por otro lado. Exactamente. Sencillamente bypassean la situación. Pasan una tubería hacia la casa del vecino para que éste resuelva sus necesidades. Llevamos una arteria más allá de la obstrucción o después de la obstrucción para que ésta supla las necesidades circulatorias de esa área del corazón. Entonces, lo que nosotros hacemos en el cateterismo cardíaco es que a través de la inserción de pequeños tubos por las arterias los llevamos directamente hasta la circulación del corazón. Todo esto dirigido a través de rayos X y podemos atravesar la obstrucción, limpiarla y en ese lugar dejar un andamio para que la arteria se mantenga abierta y con esto evitamos tener que abrirle el pecho a la gente. Que eso es lo que usted hace. Exacto. Que es mínimamente invasivo. Mínimamente yo lo escuché muy invasivo. invasivo de que entra por aquí y sale por allá. Lo mismo que te hablan el Como que pecho. te abran Lo el que pecho. pasa- No, lo exacto, mismo. Ah, lo que bueno, pasa- sí, tienes razón. Exacto, por eso la palabra mínimamente invasivo. No deja de estar la palabra Porque invasivo en la que ecuación. no es igual. Doctor, ¿qué usted le recomendaría, diría yo mayormente a los jóvenes ahora? Porque yo siento que esta generación como que anda muy apresurada, como usted comentó. Queremos lograr muchas cosas en poco tiempo. A veces ni dormimos porque queremos lograr nuestro sueño lo más antes posible, porque fulanito a los 19 años se volvió famoso en TikTok y es multimillonario. Entonces yo tengo 26, soy un fracaso porque estoy estudiando, yo qué sé, contabilidad. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a los jóvenes para poder quizás ayudar un poquito más su corazón en el sentido de la salud? Bueno, lo primero sería identificar que lo más importante que tiene cada ser humano es la salud. Y si algo si algo es capaz de quitarte la salud para tú obtenerlo, probablemente es demasiado caro. Diablo, sí, es Entonces, una vez que tú estableces que la salud es tu bien más preciado, probablemente pues tú lo tomes con un poquito más de calma, ¿no? Sí. Entonces, la salud es lo que te va a permitir amar,
es lo que te va a permitir Ay. Qué lindo. Odiar en el caso de Lili. Ay. En el caso de Lili, odiar. Yo lo no que te va a odio. permitir gozar, lo que te va a permitir Claro. divertirte, Tener esparcirte. relaciones sexuales. Claro. Vieron que aprendí las palabras. Mm. Y bueno, en el contexto de las relaciones sexuales es indispensable una buena salud cardiovascular. Cuando hay buena salud cardiovascular, Ajá, eso ajá. se nota. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Gracias, doctor, por aquí por acompañarnos. No, Donny tiene una Adoni tiene una pregunta pregunta. para finalizar. Yo hice te cuento hace tiempo. Yo hice Ajá. te cuento hace un tiempo. Escuche esta historia. Fue que yo estaba en un sitio, en un motel, la cabaña, famosamente conocida como cabaña. Pero Y yo estaba con cuéntame. una chica que era un poco insaciable. Yo duré alrededor de 45 minutos Non-stop. non-stop. Que, o sea, nada más me paraba para cambiar de posición. Entonces, ya llegó un momento que ya yo terminé, ¿verdad? Yo me fui a bañar y cuando yo salí del baño, yo tenía el Nilo bajándome en sangre por la nariz. Él se estaba desangrando por la nariz. Bueno, habría que ver, porque probablemente debido al Oye, yo me gran sentí- esfuerzo que hiciste, Sí, me sentí... pudiste haber estado en una condición de riesgo para ti. Pero mi recomendación en ese caso de chica muy insaciable, trabaja el preámbulo. Ni fue cardíaco el consejo. Trabaja el preámbulo. Me gustó porque ni fue cardíaco el consejo. Oye, Pues, ni trabaja el siquiera- preámbulo oye, porque... cuando un doctor cuando un doctor se desvía del lado médico para darte un consejo a ti de lo que tú tienes que hacer, es que la cosa es grande. Eso es que la cosa es Se lo grande. digo como un padre. Trabaja el Le digo, bueno, mijo, mira, médicamente hablando, trabaja el preámbulo. Bueno, mira, yo leí en tal libro, trabaja el preámbulo. Dime, Doctor, Linda. ¿dónde lo pueden conseguir? Su consultorio, sus redes sociales. Usted comparte mucha información en sus redes. ¿Cómo Sí, lo pueden sí, sí. seguir? ¿Dónde la entro Soy puedo humano. Es- Bueno, estoy en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, hasta MCN. Diantre. No, Diantre. Y bueno, para consultas estoy en Medicina Cardiovascular Asociada, que es ese, no sé si puede... Sí, 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 sí. sí, claro, Tengo dos claro. oficinas, una ubicada en NACO y otra en Medicalnet, que es aquí en la Lincoln. Sí, sí. Y bueno, pues obviamente para la otra parte, que no deseo que nadie me necesite, pero si en algún momento me necesitan para la realización de procedimientos intervencionales, pues estamos en varios lugares. Estamos en el Hospital Santo Domingo, como bien mencionaste, en la parte de hemodinamia para cateterismo, en Centro Cardiovascular Santo Domingo y también en Medicina Cardiovascular Asociada, en Centro Médico Moderno y Corazones Unidos. Ah, pues ustedes saben, contacten al doctor en caso de... Tengo que consultarme con usted, doctor, próximamente. A ver, ¿qué me receta? Sentí Bueno, su preocupación de lejos. No, te soy Que te sincero. esfuerces en el preámbulo. Me duele mucho cuando veo una persona joven ignorar las señales. Ni tan joven, doctor. Son No, 38, no, claro. no, ¿30 y Tú qué? eres- Yo tengo 39. Tú eres un hombre joven. Ah, que ustedes no se Cuídate. quieren. Ustedes Ya creen me que toca la beberse una próxima. pastilla y la presión lo va a Porque matar. una de las frases que yo más he visto en la sala de urgencia ahí cuando estamos hablando, pero él no sufría de nada, ¿cómo le pasó esto? Ajá. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. pero si estás ignorando todas las señales y todas las situaciones están frente a ti, las estás ignorando. Así que voy para allá para que me empatillen. Tiene que, Dicen- tiene que, Y acuérdate, la Dicen pastilla que no den es su el enemigo. número. No, 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 Están no, diciendo no, que no. den su número en el live, Eso, que de sus redes ¿tiene sociales. su número? Arroba Freddy, doctor Freddy Doctor Loinaz. Freddy Loinaz. Freddy Loinaz. Dile que yo lo voy Doctor a poner. Freddy Loinaz. Lili con lo va a Z. poner. Así que sigan a Lili para que contacten al doctor. Yo me voy a hacer una cita. Vayan ustedes también. Que la salud Te vamos a dar seguimiento. del corazón es muy importante porque uno de verdad a veces lo coge en chelcha, van y quiere llevar mucha prisa, dormir poco, mucho teteo de madrugada, pero en verdad eso nos hace daño y lo más importante es la vida. Así que no se muevan, contacten al doctor. Venimos con más.